sea la palabra del Señor. Amén. Quiero introduciros un poquito en este pasaje, hermanos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Desde que el reino de Israel se dividió en dos, reino del norte, reino del sur, durante todo este tiempo jamás se había celebrado en Israel la Pascua, que tenían que celebrar todos los años conmemorando el Cordero Pascual cuando fueron librados los primogénitos, cuando estaban en Egipto. Aquella sangre que se ponían los dindeles tenían que conmemorarla. Bueno, pues hermanos, han pasado 15 reyes en el reino del sur y no se ha celebrado la Pascua, orden directa de Dios. Todos los años os congregaréis, tomaréis un cordero, si la familia es pequeña la compartirá con otro, y comeréis cordero con hierbas amargas, recordándoos cómo el Señor os libró y os sacó de la tierra de Egipto. Bueno, pues todo esto no lo hacían, hermanos. Es más, el templo de Salomón, el más espléndido de la tierra, había sido prácticamente abandonado porque en él no se hacía prácticamente nada para Jehová. Habían salido grietas, había entrado suciedad, todo estaba desordenado y abandonado, pero vino un rey que con 8 años comenzó a reinar. Con 8 años, Josías, hermanos. Y cuando cumplió 21 años, paseándose por el templo de Jehová, se dio cuenta de que el templo de Jehová estaba abandonado. Y dijo, mirad, vamos a hacer una cosa, vamos a poner ofrendas y que el pueblo ofrende. Y le vamos a dar esta ofrenda a los albañiles y carpinteros sin contar el dinero, porque confío en ellos que tienen buena fe y lo van a gastar en el templo del Señor. Ahora han hecho ofrendas y han entregado el dinero, hermanos. Y comienzan a arreglar. Comienzan a limpiar para aquí, a limpiar para allá, a poner veneno de ratas, a echar las ratas. Bueno, empiezan, hermanos, a limpiar la casa de Jehová. Y cuando están limpiando la casa de Jehová, se encuentran el libro de la ley. Se encuentran, hermanos, 15 reyes, desaparecido el libro de la ley. Desaparecido, hermanos. Según dicen los teólogos, este libro de la ley que encontraron era el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. El Pentateuco, hermanos, los primeros 5 estuches, Orlando, de la palabra del Señor. Ahora cuando lo encuentran, lo llevan ante el rey y le dicen, mira, ya se está haciendo la obra, ya han empezado los carpinteros a arreglar todo, pero se ha encontrado el libro de la ley. Y se lo trajeron al rey, y el escriba Safán comienza a leer el libro de la ley. Según está leyendo el libro de la ley, el rey cae prácticamente muerto, herido. De tal manera, hermanos, que un rey rasgar su ropa era el mayor dolor que podían expresar públicamente. ¿Por qué rasgó sus ropas, hermanos? Porque se dio cuenta que no estaban viviendo en el consejo y bajo la palabra del Señor. Por lo tanto, si no estaban ellos bajo el consejo y la palabra del Señor, estaban desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios, hermanos, y apartarse, la ira de Dios estaba sobre ellos. Y cuando él entiende esto, rasga sus ropas. Y cuando rasga sus ropas, mis amados hermanos, prácticamente hace llanto y quebranto. Ahora, cuando se expone el rey, y esta es la palabra, a todo el consejo de Dios, produce algo en él. Produce algo en él, hermanos. Y lo que produce, hermanos, es un cambio estructural y un avivamiento grande para Israel. Lo primero que hace, mis amados hermanos, es ir al templo y echar fuera, fijaros cómo estaba Israel, echar fuera todos los ídolos. Porque dentro del templo estaba la estatua de Moloch, y estaba Astarot, y estaba Belcebú, y estaba todos sus, iba a decir hasta su quinto abuelo, pero no lo digo, hermanos. Estaba allí, hermanos. Y lo que no hacían para Jehová, tenían utensilios para ofrecer sacrificio a esos dioses, hermanos. Y coge también todos los utensilios y los tira fuera. Se va a la casa de Acaz, uno de los reyes pasados, y también tira el ídolos que tenía Acaz en su propia casa, hermanos. Y después de que hace todo esto, y derriba todos los altares paganos, y derriba, mis amados hermanos, todo altar debajo de árboles frondosos, donde sacrificaban a sus ídolos, los de Israel, los salvados por Dios de Israel, mis amados hermanos, hace algo. Restaura el culto a Jehová celebrando la Pascua del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Lo que es estar sujeto y sometido bajo todo el consejo del Señor. ¿Cómo cambió Israel? De repente, por la palabra
de nuestro Dios. Dice la Biblia, hermanos, que Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra, hoy no habita en templos hechos de la mano de hombre. Ya no habita el Señor. En aquel tiempo, hermanos, los hombres y las mujeres que obedecían a Dios no tenían el privilegio de tener morando de ellos al Dios de los cielos. Era el Espíritu Santo que venía sobre ellos, hacía una obra y así se marchaba. Venía sobre Sansón, le daba una fuerza descomunal y rompía las cuerdas y desbarataba todo lo que pillaba. Pero cuando el Espíritu de Jehová se iba, era un hombre normal, sin fuerzas, corriente. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo en Corintios: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, hermano y hermana, en esta tarde te dice el Señor, y a mí también, que cada uno de nosotros somos un templo para Jehová. Ahora, cuando mi alma te alaba, cuando ese templo mío, yo no estoy bajo el consejo del Señor, me puedo llenar de ídolos, hermanos. Me puedo llenar de 50.000 cosas que no agradan al Señor y olvidarme de las cosas del Señor y olvidarme de servir a Jehová. Pero hoy en esta tarde el Señor nos está diciendo que debemos de vivir bajo el consejo del Señor, porque Él nos va a declarar lo que en mi templo y en tu templo no le agrada al Señor y que hay que echarlo fuera y restaurar en tu alma un culto para Dios en el nombre del Señor. Paco, hermano, ¿me está diciendo que puedo tener ídolos yo dentro de mi cuerpo? ¿Sabe lo que es un ídolo para el Señor? Dice: no tendrás dioses ajenos que vayan delante de mí. Yo quiero explicarles esto. Hoy no merendamos Pascual. Mira lo que les digo. No tendrás dioses ajenos que vayan delante de mí. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? No tendrás en tu vida nada por encima de Dios. Primero Dios. Amén. Por encima del ocio, por encima del gusto, por encima del placer, por encima del entretenimiento, por encima del trabajo, por encima de cualquier circunstancia. El primero es Dios. Dios, 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 Dios. Siempre el primero. Tenemos tiempo para los videojuegos. Tenemos tiempo para las telenovelas, tenemos tiempo para el TikTok, tenemos tiempo para el Tinder, porque también dicen que hay algo así. Tenemos tiempo, yo no estoy puesto en eso, hermano, yo no tengo titos no tengo yo, hermanos. Tenemos tiempo para todo. Estamos invadidos por las redes sociales, por la caja negra del diablo que es la televisión, hermanos, cuando echan cosas malas. Cuando echan cosas buenas, no. Una película del oeste, hermanos. ¿Hablo bien o no, David? Exactamente, hermano. Ahora, si yo tengo algo que está por encima de mi Dios, eso es un ídolo. Y necesito, hermanos, ponerme bajo el consejo de la palabra del Señor y empezar una restauración, y vendrá en mi vida un avivamiento. ¿Por qué estoy frío? ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué estoy enclenque? ¿Por qué voy de minuto? Porque no tengo fuerzas. ¿Por qué? Porque no estoy expuesto a todo el consejo del Señor. Y cuando me expongo a todo el consejo del Señor, en mi vida viene una reforma espiritual y un avivamiento. Y se cumple la palabra, que cuando viene el avivamiento del Señor por estar sujeto a la palabra del Señor, saltamos en los cultos como becerros en la manada. En Logroño dicen, creo que dicen chospas. Estás lleno, estás disfrutando. Pero cuando no estamos bajo el consejo de la palabra del Señor, venimos arrastrando los pies. Porque dentro de nosotros el altar de Jehová se ha apagado y los ídolos han tomado el lugar. Por lo tanto, en esta tarde la palabra no es para Pancorvo. No es para Jenny. La palabra en esta tarde es para ti y para mí. Hoy, más que nunca, necesitamos someternos a todo el consejo del Señor para que Él nos cambie y nos transforme en el nombre del Señor. Los que amen a Dios, digan amén. Mirad, hermanos, unos detalles para ir donde quiero llegar poco a poco, hermanos. La exposición a la palabra produce fe. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Por qué en aquel tiempo, pastor, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice por el oír y el oír la palabra del Señor? En aquel tiempo no todo el mundo sabía leer, hermanos. De tal manera que hoy hay gitanicos que todavía no saben leer. Y mira qué tiempo estamos, hermanos. Ni sabían escribir. Entonces no había máquinas de escribir. Entonces había lo que se llamaban los escribas, que eran los pocos que sabían escribir.
Y eran aquellos encargados en pergaminos de escribir la palabra del Señor. No todo el mundo tenía el enorme privilegio de tener en su casa la santa, gloriosa y bendita palabra del Señor. Por lo tanto, no la podían leer, hermanos, tenían que oírla. La fe viene por el oír, y por el oír, por la palabra del Señor. Y mis amados hermanos, cuando no estamos expuestos a todo el consejo de la palabra del Señor, nuestra fe no crece, nuestra fe mengua. Nuestras dudas nos asaltan, porque no conocemos al Dios de la Biblia. Porque es imposible, hermanos, conocer a Dios y no amarle, y amarle y no servirle. Es imposible, hermanos. El que se encuentra con el culto se queda. El que se encuentra con el pastor se queda. Pero el que se encuentra con Cristo a través de la palabra, con Cristo se queda. Esa es la historia, hermanos. Esa es la historia, mis amados hermanos. Me recuerdo, hermanos, un pasaje de la Biblia que dice que un hombre que andaba buscando tesoros compró un campo. En un campo encontró un tesoro, hermanos. Y compró un campo yeco que no valía para nada. Pero no lo compró por el campo, pastor. Lo compró por el tesoro. ¿Estamos? Si el tesoro no está en ese campo, ese hombre no compra el campo. Hermanos, si en las iglesias no está Cristo, nadie viene a la iglesia. Porque la iglesia, permitirme yo el primero, somos a veces un campo seco, un campo agrio, un campo, hermanos, que a veces de unos a otros nos miramos no sé qué manera y tenemos ciertas formas. Pero ¿por qué estoy aquí, yo, hermanos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Porque aquí está un gran tesoro. Aquí está Cristo. Y yo me encontré con Él hace 42 años, va a hacer, hermanos. Y como me encontré con Él, aquí me quedo. Ahora, el que viene aquí y no encuentra el tesoro, ve al campo y al campo se marcha porque el campo no lo quiere. Por lo tanto, cuando vengas aquí, no vienes al campo, porque el campo te va a defraudar, el campo te va a desilusionar, la iglesia no va a llegar donde tú quieres y te vas a ir defraudado. Pero si en esta tarde tú te has encontrado con el Cristo que murió en la cruz, el que derramó hasta la última gota de su sangre, de cierto te digo que te vas a quedar aquí, que te vas a quedar aquí y que te vas a ir al reino de los cielos. La exposición de la palabra trae limpieza. Fijaros cuántas cosas hace la palabra del Señor, hermanos. Dijo el Señor, capítulo 15 de Juan, versículo 3. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra traía limpieza. ¿Cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? Es el capítulo 15 donde dice la Biblia que el Señor es la vid, Jesucristo, el Padre es el labrador y nosotros, los sarmientos, los pámpanos. Y ahí está en ese contexto, hermanos. Vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído. ¿Para qué esa palabra de limpieza venía en ese pasaje, hermanos? Para dar más fruto. Óscar, léelo. Para dar más fruto. Y más, dice, para el que lleve fruto, lleve más fruto. Y por tercera vez dice, más fruto, y dice, mucho fruto. O sea, era una limpieza que la palabra traía al escucharla, que producía en ellos fruto del Espíritu. ¿Me van siguiendo, verdad? La palabra es sencilla, habla claramente, hermanos. Por lo tanto, cuando nos exponemos todos a la palabra del Señor, ¿saben qué ocurre? Que viene limpieza en nuestra vida y el fruto del Espíritu fluye y el fruto de la carne muere. Yo hubiera dicho amén, pero ya no, yo no doy oportunidades, pastor. La Biblia dice claramente, ustedes lo saben, hermanos, que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya la saben: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, banqueteos. Y dice Pablo, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican esto no heredan el reino de los cielos, mas el fruto del Espíritu. Cuando nos exponemos, oh mi hermano, a todo el consejo del Señor, nos limpia para quitarnos el fruto de la carne y ponernos el fruto del Espíritu. En el nombre del Señor. Cuando alguien pasa el tiempo y no crece y no da fruto, es que no está expuesto a todo el consejo de la palabra del Señor. Que viene al culto, que le gustan las alabanzas, que le gusta la palabra, que se entretiene, que lo pasa bien, lo pasa chachipirulis, pero la palabra
él no está bajo todo el consejo de la palabra del Señor, la palabra no opera y no hay fruto del Espíritu y sí hay fruto de la carne. Por lo tanto, hermano y hermana, para hacer morir las obras de la carne y hacer florecer los frutos del Espíritu, no hay mejor cosa que someterse a todo el consejo de la palabra de nuestro Dios. Quiero ir rápido, hermanos, estoy yendo muy rápido, todo lo que puedo. La exposición a la palabra y su obediencia trae firmeza y estabilidad frente a las tormentas de la tierra. Y hablo de tormentas no estas que llueven, a los avatares, a las dificultades, a los problemas. Trae firmeza. Cuando Jesús predicó en el capítulo 5 de Mateo el Sermón del Monte, al terminarlo, dijo: ¿a qué compararé el hombre que oye estas palabras y las hace? A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, la golpearon, pero no cayó, porque estaba fundamentado ¿en qué? En la palabra. La roca ahí es la palabra, y la palabra es Cristo, claro que sí, hermanos, en la palabra. Pero ¿a qué compararé un hombre que oye la palabra y no la hace? Dice: un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos y lluvias, porque el viento y la lluvia viene para todos. Golpearon la casa y cayó, y grande fue su ruina. Mirad, hermanos, cuando alguien no está expuesto a todo el consejo de la palabra del Señor, y viene el problema, viene la adversidad, viene la dificultad, viene algo que no entiendes, si no estás expuesto a la palabra del Señor, tu cimiento no es firme, tu cimiento no es la palabra, y viene y te derrumba, te cae, te tira y te echa fuera, hermanos. Pero cuando somos expuestos a todo el consejo del Señor, el que me gusta y el que no me gusta, hermanos, que a mí toda la palabra del Señor, a mi carne no le gusta, Cuando me dice que perdone a mi enemigo, permíteme, voy a decir una broma, hermanos, pues que me sale del corazón. Decía el difuntico Gelos, que en gloria está: no me gusta, hermanos. A mi carne no le gusta perdonar, hermanos. No, David no le gusta. Pero sometido a todo el consejo del Señor, el Espíritu Santo es capaz de producir en mí el perdonar, el amar, el soportar, el ayudar. Sometido a todo el consejo de la palabra de nuestro Dios. Mirad, déjenme un poquito más, por favor, que estoy gozando. Que es que estoy gozando, hermano. El Señor ha tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan. Atentos ahora, hermanos. Me quedan 10 minutos, de verdad. No portugueses, españoles. Ha tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ha subido a un monte alto que la Biblia no declara cuál es, pero un monte muy alto. Y allí el Señor se ha transfigurado, dice la Biblia. Y sus ropas, dice, que resplandecían más que el sol en la mañana. Se ha transfigurado. Ha mostrado que aunque es Jesús, es Dios. Y se ha transfigurado, hermanos. Y los discípulos no pueden casi contemplarlo del resplandor que echa. Y aparecen Moisés y Elías y tienen una conversación los tres. Y hablaban de la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén, es decir, su muerte, hermanos. Y hablaban de ello. Pero Pedro se emocionó. Se emocionó. ¿Y qué nos emociona, hermanos? Dice: hagamos 3 enramadas, es decir, 3 caseticas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Y estaba poniendo a los 3 a la misma altura. Falta de conocimiento. A los 3 a la misma altura. Dice: pero se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahora Pedro, en su segunda carta, pastor, dice: y nosotros estuvimos en el monte con ellos, y escuchemos la voz del cielo cuando dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Quiero que entréis en circunstancias, hermanos. Quiero que veáis a un Jesús humano, pero divino, transfigurado, lleno de luz, que casi no pueden verlo. Quiero que lo vean. ¡Qué gloria, hermanos! ¡Qué experiencia! Sandra, hermana, ¿qué sería aquello? Alucinante. Yo creo que Chucha se tiraba hasta por el suelo ya. Alucinante, hermanos. Pero no más todavía. Es que oyen la voz de Dios Padre desde el cielo. Dice Pedro: nosotros oímos la voz. ¿Quién ha oído la voz del Padre, hermanos? Pedro la oyó. Y Jesús transfigurado, y oyendo la voz, y Jesús y la voz. ¡Qué situación, hermanos! Era para brincar, para saltar. Increíble, hermanos, la emoción que tenía en aquel momento, hermanos. Pero el apóstol Pedro, cuando trae a memoria toda esta emoción, quedéis con esta palabra, toda esta emoción, él dice, continuando, dice: pero tenemos la palabra profética, la Biblia, más segura.
a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Porque los santos hombres que profetizaron la palabra, dice, no hablaron por cuenta propia, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que Pedro está diciéndonos, mirad, es maravilloso, la emoción, la ilusión, vamos a traerlo a este tiempo, milagros, en lenguas, visiones, sueños, profecías, gloria del Señor, brincos, lágrimas, sonrisas, esos cultos, hermanos, que casi llegas al techo. Impresionante, impresionante. Pero de todo eso impresionante que trae emoción, el apóstol Pedro dice, pero tenemos, atención, se está diciendo, tener cuidado con la emoción, que cuando se va la emoción no queda nada. Es como echar al fuego un saco de paja, mucha llama, alma, te echas para atrás, luego no asas ni una sardina. Ni una sardina te asas, hermano. Y el apóstol Pedro está diciendo que es maravilloso la emoción, que nadie te quite que disfrutes, que goces de visiones, de sueños, de lenguas, de profecías, de todo lo que quieras, hermano y hermana. Pero él dice, pero tenemos la palabra profética, la más segura. La más segura, hermanos. Porque déjenme decirles que toda experiencia humana, que a él le parezca una maravilla, que no tenga respaldo en la Biblia, deséchala. No, deséchala. Deséchala. Es que he visto un buey volar. Dice la Biblia que los bueyes vuelan. Pero es que yo lo he visto. No es de Dios ese buey. No es de Dios, hermanos, ese buey. Ah, pero yo me la gozo viendo un buey volar. Pero no es de Dios. Ya hay experiencias, hermano, que a veces creemos que estamos viviendo en el Evangelio, hermanos, pero que luego vas a la Biblia y que no está ahí, hermanos. Polvo de oro. ¿De dónde? ¿De dónde dice la Biblia que cae polvo de oro? ¿Qué va, hermanos? Eso es el diablo que quiere emocionar a las personas y que vayan detrás de la emoción. Y la emoción no es mala, hermanos, si va acompañada del consejo de la palabra del Señor. No es mala, hermanos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la emoción se va, si no queda conocimiento, viene ¿el qué? El derrumbamiento espiritual. Sí, hermanos. Porque la iglesia tiene que estar tres cosas. Tiene que estar emocionada, ilusionada e informada. Y si me dejan elegir, lo pongo al revés. Primero informada. Y que esa información te produzca ilusión. Y que esa ilusión, hermanos, te produzca, pues eso, esa alegría, hermanos, esta emoción. Ahora mirad, hermanos, que me queda ya muy poquito, hermanos, de verdad, muy poquito. Mira, la emoción en sí no es mala, escrito yo. Lo malo es el emocionalismo. Ser femenina no es malo, hermanas, maravilloso, la mujer femenina. Lo malo es el feminismo. El ismo es el que me mata a mí, hermanos. ¿Por qué? Yo les explico. Mirad, yo lo he mirado, bien mirado, y he llegado a esta conclusión por lo que yo he estudiado un poquito, hermanos. La palabra emoción viene del griego, del latín, emovere, y significa la palabra nuestra moverse, movimiento. Ahora, hermanos, el ismo es un sistema. Cuando yo me muevo por un sistema, me debo al sistema, hermanos. Y ese es el emocionalismo. Y me debo al sistema, sea el sistema como sea, hermanos. Pero cuando falta la emoción y me queda el ismo, no tengo nada, hermanos, con qué moverme, cómo actuar, de qué manera de vivir. Pero mis amados hermanos, si la emoción, la ilusión y la información la tenemos en la palabra del Señor, el día que no sientas al Señor en un culto, que van a ser muchos, lo digo por experiencia, el día, mis amados hermanos, que venga el problema, el día que venga la adversidad, la emoción no te va a servir, incluso ni la ilusión. Lo que te va a servir, mis amados hermanos, es la información de la bendita y santa palabra del Señor. Y termino con dos pasajes rápidos, hermanos. Mirad, hermanos, la Biblia nos habla, pastor, de dos comisiones. Una está en Mateo y otra está en Marcos. Las dos son maravillosas. Una dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán las lenguas, echarán fuera demonios, aunque bebieren cosa mortífera no nos dañará, etcétera, etcétera, hermanos. Es decir, hermanos, un movimiento carismático de dones. Esa es la comisión, hermanos. Y es de Dios. Yo no soy cesacionista. Creo en la continuidad
del poder operativo del Espíritu Santo. Sigo creyendo en las profecías, sigo creyendo en los sueños, sigo creyendo en las manifestaciones demoníacas, sigo creyendo en el milagro del Señor, lo sigo creyendo. Pero Mateo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Amén. Si me dan a elegir una, me quedo con la de Mateo. Me quedo con la de Mateo, hermanos. Hemos visto en la historia, hermanos, gente que ha recibido milagros poderosos en su casa, pero milagros poderosos. Tirar gafas, tirar muletas. Sí, hermanos, lo hemos visto, hermanos. Y no están en el Evangelio. Siguen en el mundo, pecando, hermanos. Por lo tanto, los milagros no convierten. Las experiencias no convierten, ayudan. Lo que convierte, da firmeza, da solera y da tesón a un cristiano para permanecer todos los días de su vida hasta que Cristo venga, no es otro que estar sujeto a todo el consejo de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén.